Hola cachimbos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Rolando Rocha, semana 5 de este ciclo virtual 2019-1. El día de hoy vamos a desarrollar conceptos vinculados con el sentido contextual de un término. En realidad es un tema que amerita un razonamiento respecto a algunos conceptos que son importantes para que puedan desarrollar las preguntas de sentido contextual de manera bastante óptima, porque hay ciertas variantes que hay que reconocer. Determina el sentido de un término, cuál es el sinónimo, cuál es el sentido contextual. Hasta ahí en realidad básicamente se puede aplicar la técnica de reemplazo de un vocablo por otro, de una expresión por otra, de manera que podamos nosotros detectar cuál es el sentido preciso o el matiz semántico que una palabra pues ha adquirido en ese contexto. Lo que nosotros ahora vamos a pasar a revisar es qué otras posibilidades adicionales podrían derivarse de esta pregunta de sentido contextual, porque vean ustedes que también es importante reconocer que en algunas preguntas no es el objetivo definir cuál es el sinónimo, sino más bien el antónimo. O en su efecto es posible que se pueda preguntar por las implicancias o alguna relación semántica entre ciertos vocablos o familias de palabras. Porque vean, felonía es un sustantivo y felonía puede vincularse con felón, hay una asociación semántica. Sin embargo, no son sinónimos, porque en primer lugar son de categorías léxicas diferentes, pero forman una familia de palabras. Otra familia de palabras podríamos nosotros plantearlas en los siguientes términos: pan, panadería, panadero, empanada. Digamos que son palabras que están asociadas semánticamente, ¿no es cierto? Pero no podemos establecer una simetría semántica del tipo sentido contextual o sinónimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay en realidad algunas variantes que va a ser interesante discutir. En principio, lo que podría decirles yo respecto al sentido contextual de un término es que toda palabra en realidad extiende su red semántica y va a dejarnos muchas posibilidades significativas, sin que eso suponga que, por ejemplo, arriba en algún momento llegue a significar abajo. O sea, no puede haber una polarización o una divergencia tal. Lo que sí es cierto es que las palabras, de acuerdo con el contexto comunicativo, la situación escrita, la estructura textual, vayan ampliando su red significativa. Lo que debemos reconocer en ese sentido es cuál es el matiz semántico que un vocablo ha adquirido en un contexto específico. Y esa va a ser nuestra tarea. Lo que se requiere en rigor es que el alumno sea capaz de reconocer alguna de las variantes semánticas de las palabras. Entonces, lo que corresponde es que ustedes sitúen el vocablo en contexto. No pueden ustedes desligar el vocablo, desligar la palabra del contexto en el que aparece, porque eso en realidad traería profundas dificultades y probablemente la comisión de errores. Lo que se requiere es que el alumno sea capaz de poder interpretar el sentido dentro de ese contexto textual. Y nosotros vamos a ir en búsqueda de ello. Recuerdo mucho una palabra la semana pasada que tenía más o menos ese juego semántico, la palabra remitir. Uno inmediatamente piensa que remitir es enviar, emitir o algo por el estilo. Sin embargo, es cierto también, mis estimados cachimbitos, que en este caso remitir se refería a debilitar, retroceder, impedir, en el contexto en el que se estaba utilizando. De manera que las palabras en realidad, aun cuando nosotros reconozcamos o sepamos alguno de los sentidos, eso no nos asegura que en la resolución propiamente del ítem lo hagamos con éxito. Lo que vamos a tener que hacer es interpretar el término en su real dimensión, a saber, en el contexto textual. Esa es la tarea que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, el sentido contextual es eso, es el uso particular que un término adquiere de manera semántica o de su contenido semántico en un contexto textual específico. Tenemos que ser capaces entonces de reconocer cuáles son esos matices semánticos. ¿No es cierto? Tengan cuidado porque el sentido contextual puede ser de una palabra o puede ser de toda una expresión. Y en ese sentido, nosotros tenemos que hacer la prueba de permutación. La prueba de permutación, es decir, hacer el reemplazo, va a darnos algunas pistas de que si en efecto el término funciona o no. Entonces, ahora a través de
una serie de ejercicios vamos a ampliar y relacionar este sentido contextual, el concepto de sentido contextual, al sentido denotativo y connotativo. Cuando pensamos nosotros en la denotación, suponemos que toda palabra tiene un significado básico, es lo que la palabra denota. Por ejemplo, piensen ustedes en la palabra cabeza, ¿no? Inmediatamente lo que ustedes piensan cuando yo digo cabeza es en la parte de un ser humano, la parte superior. Entonces, a nadie se le ocurriría pensar en primera instancia la cabeza del clavo, por ejemplo. Eso no es posible. Siempre tenemos una imagen más paradigmática en términos significativos de un vocablo en comparación con otros. Entonces, lo que corresponde es definir. El sentido denotativo implica el sentido base. Si yo digo mano, bueno, es una parte del cuerpo. Si digo yo dame una mano de plátanos, entonces ahí no se refiere a una parte del cuerpo y en consecuencia el sentido se extendió. Ese sentido primitivo, básico, lo que he hecho es ampliar su espectro significativo. Y eso se corresponde en realidad con el sentido significado connotativo. Lo connotativo es lo extendido, lo connotativo es lo inusual, lo que sería posible detectar en determinados contextos textuales, y lo cual va a suponer una resignificación del término. Por ejemplo, piensen ustedes en el siguiente caso, ¿no? José se golpeó la cabeza versus mi papá es la cabeza de la familia. Entonces, lo que tenemos ahí son dos usos diferentes de cabeza y uno más paradigmático que otro. Entonces, el significado denotativo tiene que ver con el sentido básico, el sentido medular, digamos, de una palabra, y el significado connotativo está vinculado más bien con la extensión semántica que un término puede ostentar, puede evidenciar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en las preguntas de sentido contextual muchas veces en realidad lo que hay es una connotación del término. La connotación no necesariamente se va a plantear en términos de, digamos, las implicancias que podría tener un vocablo con una familia de palabras, sino que bien podría funcionar como una pregunta de sentido contextual explícita, una pregunta de sentido contextual o de sinonimia directamente planteada. Entonces, a continuación, lo que será menester es, a partir de ciertos datos, discutir la pertinencia de estos conceptos de significado denotativo, que es el significado básico, y el significado connotativo, que es el sentido extendido. Y entonces, vamos con las actividades, jóvenes cachimbos. Ahí tenemos el significado denotativo, ya lo saben, el sentido básico. Piensa, por ejemplo, en casa, ¿no? He comprado una casa, la casa de la vecina es muy grande, la casa de la esquina es roja, qué sé yo. Entonces ahí tenemos el significado denotativo, es el sentido base. Sin embargo, el significado connotativo es extendido, de tal manera que puedo decir algo como esto, ¿no? Siéntete como en casa, ya no es el sentido básico. O por ejemplo, Alianza ganó en su casa, ganó en el estadio, entonces ahí tenemos una extensión de las palabras. Vamos entonces con las actividades. Dice aquí lo siguiente. Analice los siguientes enunciados y determine la interpretación connotativa de los términos resaltados en negrita. Dice acá, luego de la muerte de sus padres, el hermano mayor se erigió en el pilar de la economía familiar. Probablemente un pilar puede ser algo como esto, ¿no? Un elemento que sostiene, ¿no es cierto? Un elemento que sostiene. Ahí lo tenemos, un pedestal, y acá, no sé, podemos colocar una estatua, qué sé yo, ¿no es cierto? Y ahí lo tenemos, listo. Ahí tenemos un pilar. Sin embargo, aquí no se refiere a ese elemento físico, sino que más bien se trata de un sustento, y ese sería, ¿no es cierto?, el sentido connotativo, un sustento, ¿no es cierto?, un respaldo de la economía familiar. Y bueno, eso es lo que connota. Vamos ahora con el segundo caso, el corazón de la teoría, el núcleo, ¿no es cierto?, es el elemento nuclear, el corazón de la teoría de la relatividad, es el acción sobre la velocidad constante de la luz. El núcleo, bueno, no estoy seguro, aunque en principio más se aplica a otros ámbitos, podría eventualmente también ser principio. Es, digamos, el concepto más relevante, ¿no? A eso se refiere. Bien, entonces ahí tenemos dos ejercicios. Vamos ahora con estos 4 ejercicios más. Tras la pérdida de su trabajo, el obrero se encuentra en el umbral de la pobreza. 4. Sus últimos años fueron toda una odisea, pero no encontró lo que tanto buscaba. El blindaje de los gobiernistas
fue muy efectivo, el ministro no fue censurado. Fue muy hábil en detectar fisuras en la argumentación. Bueno, hay que buscar entonces cuáles son los sentidos connotativos o significados connotativos de estos términos. Dice acá, tras la pérdida de su trabajo, el obrero se encuentra en el umbral de la pobreza. Umbral es algo así como el acceso, ¿no? La entrada. Es el umbral. Y entonces, aquí podríamos cambiar la palabra o también podríamos cambiar toda la expresión. Se encuentra a punto de ser pobre, ¿no es cierto? A punto de ser pobre. Esta podría ser una manera de modificarlo, aunque es posible que se pueda también, digamos, en el peligro inminente de pobreza, ¿no? Se encuentra en el peligro inminente de pobreza, en peligro inminente de pobreza. Aquí sí tendremos que eliminar los artículos. Ahora, sus últimos años fueron toda una odisea, pero no encontró lo que tanto buscaba. Esas son las idas y venidas, fueron toda una peripecia, podríamos colocar aquí, ¿no es cierto?, que es una dificultad. Ese podría ser un significado connotativo. El blindaje de los gobiernistas, la protección, ¿no? La protección. Fue muy hábil en detectar fisuras. Bueno, la fisura es una grieta, ¿no? Imagínense ustedes un muro y de pronto el muro tiene grietas, ¿no? Listo, está resquebrajado el muro. Ya, muy bien, eso puede ser. Pero acá fisura se refiere a la inconsistencia, a la debilidad de su argumentación. Vamos a colocar inconsistencia, ¿no? Los despropósitos argumentativos. Digamos, ideas que no tienen ningún valor, ideas que no tienen ningún sentido. Vamos entonces ahora con el siguiente texto. Los periodistas expresan que si un perro muerde a un hombre no es noticia, mientras que si un hombre muerde a un perro sí lo es. Esta es la esencia del instinto del lenguaje. El lenguaje transmite noticias. Las ristras, ¿no es cierto? ¿Qué es una ristra? ¿Sí? Es una secuencia. Piénsese, por ejemplo, en los eslabones de una cadena, que denominamos frases. No son meros acicates, no son meros estímulos. Ojo con eso, la palabra acicate es estímulo. De la memoria para que podamos recordar quién es el mejor amigo del hombre y luego agreguemos el resto de la información, sino que están ahí para decirnos quién hizo qué a quién, de modo que el lenguaje nos proporciona más información de la que Woody Allen obtuvo de Guerra y Paz, ahora que leyó en 2 horas después de haber recibido clases de lectura veloz. Lo único que llegó a calibrar, ojo con la palabra calibrar, fue que se trataba de unos rusos. El lenguaje nos permite averiguar cómo se aparean los pulpos, cómo quitar las manchas de cerveza de nuestra camisa, por qué nuestro amigo se quedó atribulado luego de que su amada lo abandonó, cómo perpetrar un crimen perfecto, cómo murió Catalina la Grande, entre otras muchas cosas. Entonces, ristra, que es secuencia, que es cadena, ahí está, la clave correcta es la alternativa B, una cadena de palabras. Por ejemplo, podríamos pensar nosotros en la siguiente oración. Los periodistas expresan su descontento ante el gobierno de turno. Entonces ahí tenemos una serie de cadenas. Las palabras podrían ser eslabones de esa cadena, ¿no? En el texto tenemos que calibrar, dice aquí, lo único que calibró, lo único que entendió. Y entonces, ¿qué connota la palabra calibrar? Medición, afinamiento, resumen, discriminación, intelección. Ahí connota discriminación, ¿no? Discriminó, pudo razonar ciertos conceptos. Y finalmente atribulado, que es apenado, pero nos piden el antónimo, es eufórico. Esas serían las claves correctas, ¿no es cierto?, del textito de sentido contextual. Este es un texto bastante manejable, es un texto muy sencillo. No creo en realidad que hayan tenido ninguna dificultad con las palabras propuestas. De todas formas, no olviden por favor que si ustedes tienen alguna duda sobre el contenido del curso, extiendan por favor sus sugerencias y sus interrogantes, sus inquietudes, para poder dialogar, ¿no es cierto? Y también poder darles algunas pistas adicionales de aquellas que desarrollo aquí en clase. Así que ojo con eso, mucho cuidado. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice aquí lo siguiente, el sentido contextual con términos, ¿no es cierto?, de las palabras resaltadas en negrita. Bueno, aquí en realidad lo primero que hay que lograr, lo primero que hay que hacer es entender el sentido global del texto, ¿no? Y entonces vamos con la primera porción de este texto. A revolution in our understanding of the logic of name began with a basic question. Vamos en primer lugar con ello, ¿no? Acá hay cognados, así que no vamos a tener ningún inconveniente revisando los cognaditos. Dice acá la revolution, la revolución, in our, que es el
determinante posesivo. Voy a colocar posesivo nada más. Ustedes inmediatamente van a avivar el seso y van a definir que se trata efectivamente de un determinante posesivo, ¿no? Our, que es nuestro. Ese sería el sentido, nuestro. Understanding, to understand, esta palabrita de acá, es sinónimo de comprender, ¿no? Sinónimo de comprender. Entonces, dice aquí, en la revolución de nuestro entendimiento of the logic of names, de la lógica de los nombres, began with a basic question. Se inicia, to begin, es iniciar, comenzar. Entonces aquí dice, se inicia con una cuestión básica, una cuestión puntual, una cuestión elemental. Bueno, ahí eventualmente uno podría pensar en la palabra basic, ¿no es cierto? Basic, que efectivamente es básico. Sin embargo, jóvenes cachimbos, es posible también que pudiésemos eventualmente basic, vamos a colocar aquí básica, podríamos interpretarla también como fundamental, ¿no? Porque es el sustento, la base, que va a permitir establecer un razonamiento lógico en los nombres. Where do the meanings of words live? Where do the meanings of words live? Dice acá, ¿dónde? Where, se repite dos veces ahí. Where do the meanings of words live? ¿Dónde los significados de las palabras live, viven? Entonces la palabra meanings, significados. ¿Sí? Significados. Bueno, eso sería lo literal, ¿no? A veces empezamos así, pero lo que yo les he dicho a ustedes claramente en las clases anteriores es que ustedes tienen que ser capaces de reconocer los verbos. Acá tenemos uno, began. Y luego aquí también esos words live. Acá tenemos live, que es vivir. Entonces, la pregunta es, ¿dónde viven los significados de las palabras? Esta secuencia there are, ya la hemos visto, es hay o existen, ¿no? Existen two likely habitats. Likely habitats, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es likely, potenciales, posibles. Voy a colocarlo con amarillo mejor. Entonces, likely, posibles hábitats. Hábitats. Muy bien. Entonces, la revolución de nuestro entendimiento de la lógica de los nombres se inicia con una cuestión básica, ¿no? Una pregunta básica. ¿Dónde viven los significados de las palabras? Dice aquí, existen dos posibles hábitats. One is the world. Uno es el mundo. One is the world. Uno es el mundo. Where we find, donde encontramos the things that a word refers to. Sencillísimo. Donde we find, encontramos the things, las cosas. No se olviden de este that, que es que. Las cosas que a word refers to. Las cosas que una palabra refiere, o las cosas a las que una palabra se refiere o hace referencia. The other is the head. El otro is in the head, perdón, es en la cabeza, ¿no? Esa es la palabra head, cabeza. Where we find people's understanding of how a word may be used. Donde we find, encontramos people's understanding, la comprensión de las personas of how a word may be used, ¿no? La comprensión de las personas sobre lo que se refiere a un término, ¿sí? Lo que se refiere a una palabra. Entonces, donde encontramos la comprensión de las personas acerca de cómo puede usarse una palabra, es esta parte aquí, where we find, donde encontramos la comprensión de las personas, people's understanding of how, sobre cómo a word, una palabra, may be used, puede usarse. For anyone interested in language, para cualquier persona interesada en el lenguaje, as a window into the mind, for anyone, para cualquier persona, interesada, in language, as, como, a window, una ventana, eso es window, ventana, into the mind, una ventana de la mente.
The external world might seem to be an unpromising habitat. El mundo externo puede parecer un hábitat poco prometedor. Promising, prometedor. Nosotros ya hemos visto la semana pasada apenas, no, en la semana 3 ha sido eso. Hemos visto, ¿no es cierto?, este prefijo. Por ejemplo, like, que puede ser gustar, to like, gustar, para hacer un poco de memoria. Luego tenemos el like como conector, que es el como. Es algo así como feels like the first time. Tenemos ahí el like. Y también podríamos eventualmente pensar en esta forma. Voy a colocar la primera parte con naranja para que se entienda. An y luego like. Este an es de negación, entonces uno diría no como, ¿no? Sin embargo, aquí es a diferencia de. A diferencia de. Esta la hemos visto en la tercera semana. Y entonces, the external world, el mundo externo, might seem, puede parecer, to be an unpromising habitat, puede parecer un hábitat poco prometedor, ¿no es cierto? Esa es la palabra seem, que es parecer. Coge tú, ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Unpromising, poco prometedor, sería, ¿no es cierto?, el sentido contextual. Y the external world, el mundo externo, bueno, ahí lo tenemos, sería el sentido. Likely habitats, hay dos hábitats posibles, esa también es una expresión que nos están marcando. Y basic, básica, fundamental. Bueno, ahí tenemos el sentido contextual entonces de términos en inglés. Queridos cachimbos, vamos ahora con el texto número 1. Y dice así: el tren bioceánico es un megaproyecto de trenes de carga impulsado desde el 2014, que busca unir el Pacífico peruano con Bolivia, Brasil, y tendrá una extensión total de 3.755 kilómetros y medio, y trasladaría 10 millones de toneladas de mercancías al año. Bueno, acá tenemos información acerca de una construcción, ¿no? Además, el tren bioceánico favorecerá también a Paraguay y a Uruguay. Bueno, por algo se llama bioceánico, ¿no?, que están interesados en este proyecto de integración. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, realizó un estudio de preinversión en el que evaluó 3 alternativas para determinar el punto de entrada y salida del tren bioceánico en el Perú. Muy bien. Que conectará los puertos de Santos en Brasil e Hilo en Perú a través de Bolivia. El sector determinó que el recorrido más eficiente y más rentable es la alternativa número 2, que dice acá, que entra por Desaguadero en el límite con Bolivia, ¿sí?, y sale por el puerto de Hilo en Moquegua. Esta opción implica una inversión peruana de 7.548 millones de dólares americanos. ¿Sí? Vamos ahora con el siguiente párrafo. Es una barbaridad de dinero, ¿eh? Todo lo que va a costar el tren bioceánico, ¿no es cierto? Yo sospecho que Odebrecht algo ha tenido que ver ahí, ¿eh? Sin embargo no se lo menciona, porque este es digamos, un proyecto de 2014, o sea que sí debía tener en consideración eso. Así, Perú tendrá un recorrido de 340 kilómetros y medio, más de 180 puentes por instalar y 40 kilómetros de túneles. En Bolivia, de 1.894 kilómetros. Y Brasil, 1.521 kilómetros. La construcción de este megaproyecto en total, que unirá los océanos Pacífico y Atlántico, duraría entre 7 y 6 años. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué nos depara luego. Dice así: el proyecto del ferrocarril transoceánico Brasil-Bolivia-Perú. Y entonces tenemos algunos datos. Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Servicios de Vivienda. Datos complementarios del tren bioceánico. Longitud total 3.755 kilómetros y medio. En Brasil 1.521 kilómetros, tramo construido. Bolivia 1.894 kilómetros y el Perú 340 kilómetros y medio. No sé, el Perú siempre está ahí a la saga, ¿no?, de la construcción, aun cuando finalmente los constructores han venido acá a hacer su agosto, ¿no? Las empresas de construcción, piensen ustedes en las empresas brasileras.
Y bueno, tenemos ahí el tren Océano Atlántico desde la zona de Brasil, Santos hasta Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz y luego Hilo, ¿no? Ahí en realidad tenemos una pequeña trayectoria en el mapa, ¿no? Y entonces ahí tenemos nosotros una serie de insumos informativos para poder abordar el texto en rigor. Y ahora sí, bueno, resolvamos entonces, queridos cachimbos, la primera pregunta de sentido contextual, de jerarquía. La primera pregunta de jerarquía dice acá, el propósito medular del texto es. ¿Cuál sería el propósito medular del texto en rigor? Dice lo siguiente acá. Indicar los beneficios de 3 países sudamericanos con el tren bioceánico. Explicar los porqués del tiempo y el dinero que requiere el tren bioceánico. Soslayar, pasar por alto los óbices que encara el megaproyecto de trenes en América del Sur. Describir un megaproyecto ferroviario que unirá el Pacífico con el Atlántico. Aducir diversas razones para defender el megaproyecto de tren atlántico. Muy bien, ¿cuál sería la clave en rigor? La clave correcta aquí en esta pregunta de la jerarquía textual es la alternativa D. Lo que quiere es describir un megaproyecto ferroviario que unirá el Pacífico con el Atlántico, ¿no? Entonces hay todo un periplo incluso, toda una manera de viajar. Bien, entonces lo que tenemos ahí es la alternativa D, esa sería la clave correcta. Vamos ahora con la pregunta de sentido contextual. En la palabra megaproyecto el prefijo incide en mega, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. En mega, correcto. ¿Qué cosa implica eso? El prefijo incide en su carácter internacional, su dimensión económica, los gastos corrientes, los aspectos legales y el tiempo de los estudios. Megaproyecto, el prefijo incide en su dimensión económica. Claro, es un proyecto muy grande, muy ambicioso y amerita, por supuesto, una gran inversión. Se desprende de la infografía que el megaproyecto del tren bioceánico. Lo que debemos buscar es lo que se deduce, porque dice acá desprende, ¿no? Se desprende de la infografía entonces que el megaproyecto, del tren oceánico tendrá un solo tren con 2 vagones, posee 2 vías con un solo sentido, requiere de 2.234 kilómetros y medio por construir, va a conocer Argentina con Chile y va a beneficiar mucho más a Bolivia, ¿no es cierto? Entonces el megaproyecto se puede seguir de los datos que han planteado, ¿no? Tiene 521 kilómetros construidos en Brasil, entonces faltarían construir 2.234.5 kilómetros, esa sería, digamos, la clave correcta, y por esa razón la clave C. Es consistente. Cuando te pregunten de esta manera, querido cachimbo, es consistente. Se refiere específicamente a la compatibilidad. Es acorde con la lectura, es acorde con infografía. Afirmar que el recorrido del tren bioceánico, y dice lo siguiente aquí, también podría beneficiar a la industria de Chile, ¿no es cierto? Atraviesa una geografía muy accidentada en Brasil. Bueno, eso es cierto. Será poco productivo el tramo Perú-Bolivia. Eludirá al Pedro Suárez Vértiz si pasa de Desaguadero. Ya tiene un avance del 50% en su construcción. La clave correcta aquí, ¿no es cierto?, a la luz de lo que hemos leído, es que también podría beneficiar a la industria chilena, ¿sí? Así como Paraguay y Uruguay, Chile también podría tener beneficios con la construcción de megaproyectos, ¿sí? 5. Se infiere que el interés de Uruguay en el megaproyecto es de índole geopolítica, turística, ecuménica, jurídica, comercial. Ecuménica, ¿no es cierto? Dice acá, ecuménica, geopolítica, turística, jurídica y comercial. Muy bien, aquí la clave correcta sería la alternativa E. Bueno, es que en el caso de Uruguay en particular, ¿no es cierto?, hay, digamos, un transporte bastante dinámico de mercadería. Y entonces tanto Uruguay como Paraguay, dice, se han interesado por ello, ¿no? En tal sentido, la clave correcta sería la alternativa E. Bien, jovencitos, sigamos. Texto 2. Y dice así: antes de decir qué es el existencialismo, conviene aclarar lo que el existencialismo filosófico no es. Bueno, ese es en realidad un buen comienzo. Es cierto que el existencialismo se ocupa de problemas del hombre, llamados hoy existenciales, tales como el sentido de la vida, de la muerte, del dolor,
etcétera. Pero el existencialismo no consiste solamente en plantear estos problemas, que se han discutido en todas las épocas. Si a este título quisiéramos calificar a San Agustín o a Pascal de existencialistas, cometeríamos un error. Lo mismo cabe decir de algunos escritores como Miguel de Unamuno, Fyodor Dostoyevsky o Rainer Maria Rilke, quienes han presentado con gran penetración diversos problemas humanos que no por eso cabe llamarlos existencialistas, pero no por eso cabe llamarlos existencialistas. Bueno, entonces hay una delimitación. El autor arranca procurando esclarecer qué es lo que él entiende por existencialismo a la luz, ¿no es cierto?, de la determinación de lo que el existencialismo no es. Lo que está procurando buscar es eso. Otra equivocación es llamar existencialistas a filósofos que se ocupan de la existencia en su sentido clásico o de los entes existentes. No tiene sentido. Por ello, que algunos pretendan hacer de Tomás de Aquino un filósofo existencialista. Y resulta verdaderamente grotesco que se enumere a Husserl entre los filósofos de la existencia, por el hecho de haber ejercido gran influencia sobre ellos. Precisamente Husserl ha excluido ex profeso de sus elucubraciones la existencia. Frente a todos estos equívocos, hay que hacer notar que la filosofía de la existencia es una dirección estricta que se centra en una vivencia, en un modo de ser peculiarmente humano. La tesis central de esta filosofía es que el hombre consiste en su existencia, que se concibe como una actualidad absoluta, que siempre deviene, está en libertad, es un proyecto. Muy bien, entonces eres capaz tú de elegir cuál va a ser el rumbo de tu vida desde el punto de vista existencialista. Y, por supuesto, cada individuo, en rigor, y la existencia del individuo, dice acá al final, es concebida como una actualidad absoluta, que siempre deviene, está en libertad, es un proyecto. Entonces, podríamos nosotros asumir que somos permanentemente libres, por lo menos ese es el estado medular, el estado esencial. Entonces vamos ahora con las preguntas a continuación. Primera pregunta, entonces, el propósito medular del texto es rechazar, recusar es eso, es rechazar ideas sobre el existencialismo para presentar la tesis central de esta corriente. Negar que Husserl pueda ser considerado existencialista a pesar de su importancia. Bueno, el autor lo considera como un germen, ¿no? Como el inicio de señalar con claridad la afinidad entre el pensamiento cristiano y la tesis existencialista. Bueno, no nos habla acerca de ninguna claridad y mucho menos de tesis. Aclarar que la filosofía de la existencia aborda los inveterados problemas de la vida y finalmente dilucidar diafanamente que los existencialistas se ocupan de las vivencias de filósofos radicales. Bueno, el propósito medular en primer lugar es determinar qué es el existencialismo y eso a partir de la detección de lo que no es. Y a partir de ello entonces es posible que se pueda buscar un juicio razonable, una definición razonable de existencialismo. De momento la clave correcta sería la alternativa A, recusar, rechazar ideas sobre el existencialismo para presentar la tesis central de esta corriente y de hecho que la menciona. Vamos con la pregunta número 2, grotesco, bueno, podría eventualmente grotesco ser de parecer de traza terrible, de mal aspecto, puede ser también tosco, grosero. ¿Qué significa grotesco en rigor? Hilarante, ampuloso, absurdo, infatuado, que es la palabra infatuado es sinónimo de jactancioso, pedante. Entonces vamos a colocar acá los sentidos de infatuado. La palabra infatuado es sinónimo de creído, pedante, pretencioso. Muy bien, la clave correcta entonces en la pregunta número 1 es A, en la número 2, grotesco. ¿Cuál sería el sentido de la palabra grotesco? Entonces vamos en búsqueda de ella. Lo que se señala aquí es que, yo voy a permitirme citar el texto, dice lo siguiente acá. Y resulta verdaderamente grotesco que se enumere a Husserl entre los filósofos de la existencia por el hecho de haber ejercido gran influencia sobre ellos. Entonces el autor en realidad lo que está diciendo es, si uno apela pues a una definición trivial, a una definición banal de lo que es existencialismo, puedes incluir dentro de esta definición a muchos autores que no son existencialistas, ¿no? Es el caso de Husserl, por ejemplo, de Tomás de Aquino.
Entonces él considera que esa inclusión dentro de la escuela existencialista de autores que no son existencialistas es grotesco. En ese sentido, ¿a qué se refiere la palabra con grotesco? Es absurdo, ¿no es cierto? La palabra hilarante es que causa risa, gracioso, ampuloso es redundante, hinchado, banal es vano y absurdo entonces sería la clave correcta. Pregunta número 3. ¿Es incompatible con el texto sostener qué? Una pregunta abierta. Edmund Husserl ha ejercido enorme influencia, ¿no es cierto?, en los pensadores existencialistas. Eso es correcto. Sin que eso implique, se suele plantear a Husserl como un filósofo existencialista, lo cual, ¿no es cierto?, es un error a la luz del autor del texto, aun cuando este ha sido pues la base, el sustento, ¿no? Su texto, digamos, académico, el sustento filosófico de lo que posteriormente va a ser la filosofía, ¿sí?, existencialista. Los existencialistas han reflexionado sobre el uso del sentido de la vida. Efectivamente, eso es correcto. Y es más, los existencialistas consideran que una de las posibilidades que nos signa como especie es la capacidad de escoger, ¿no?, la capacidad de elección. Sigamos, el pensador San Agustín ha meditado sobre algunos problemas humanos, eso también es recontracierto. Santo Tomás de Aquino ha filosofado acerca de la realidad de los entes y solo los existencialistas abordan los problemas verdaderamente humanos. Eso de ahí sería falso, ¿no? Aquí en el texto ya se señala, ¿no es cierto?, que dice acá, hay otros pensadores, otros filósofos que se han encargado de la problemática humana, asociada con la vida, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el mismo Husserl podría servir como un buen ejemplo de filósofo que ha abordado estas temáticas, ¿no? Entonces, solo los existencialistas abordan los problemas verdaderamente humanos, eso es incompatible. Son en realidad varias doctrinas filosóficas, muchas de ellas ajenas incluso a alguna corriente filosófica en particular, ¿no?, y alejadas también probablemente de la noción de existencialismo. Entonces, la respuesta incompatible es C. Insisto, lo que se señala aquí es que solo los existencialistas han abordado, ¿no es cierto?, los problemas humanos, y eso es falso, ¿no? El ser humano como centro de atención de las reflexiones filosóficas viene de antiguo. Vamos entonces ahora con el texto número 4. Se infiere del texto que el existencialismo filosófico está en contra del determinismo, del devenir, de la subjetividad, de la vivencia, de la temporalidad. Bueno, ojo, ¿está en contra de la subjetividad? Sí. Bueno, dentro de lo que el autor ha planteado como directrices de la filosofía existencialista es que tenemos capacidad de elección, y en tanto que tenemos capacidad de elección, podríamos eventualmente direccionar nuestro destino, ¿sí? Entonces, ¿el existencialismo filosófico está en contra de la subjetividad? No, la subjetividad en realidad es un componente importante de nuestra humanidad, del devenir, es decir, de aquello que está por ocurrir. Lo que está por ocurrir tampoco sería la clave. Lo que está por venir, lo que está por ocurrir. De la vivencia, de la temporalidad. La clave correcta es del determinismo. Y ahora ustedes se preguntarán por qué razón determinismo sería la clave correcta. Es que el existencialismo postula que en realidad, al ser individuos que pueden elegir, las posibilidades son en realidad muchísimas, y eso hace que no tengamos, digamos, una especie de camino único, ¿no?, para saber qué somos, a dónde vamos. Entonces, el existencialismo señala claramente, ¿sí?, que somos capaces de elegir y de direccionar nuestras vidas. Esas elecciones, por consiguiente, van a tener una profunda significación, ¿sí?, conforme nos vayamos desarrollando como individuos. La clave correcta es la A. Y finalmente, si un pensador medieval hubiese sostenido que la vida humana es básicamente un proyecto en devenir. Profesor, ¿qué cosa es un proyecto en devenir? Un proyecto que, bueno, está por ocurrir. La clave correcta sería, vamos a peinar cada una de ellas, debería ser considerado mejor novelista que Fyodor Dostoyevsky, podría ser considerado propiamente un precursor del existencialismo, tendría que ser considerado como un seguidor de Santo Tomás,
D, habría sido un crítico radical de las doctrinas de los existencialistas. Y finalmente, habrá sido un detractor del método filosófico de Edmund Husserl. La clave correcta sería la alternativa B. Si un pensador medieval hubiese sostenido que la vida humana es básicamente un proyecto en devenir, si es un proyecto en devenir, va a haber elecciones, y bueno, en esas elecciones uno probablemente pueda equivocarse, es posible, eso es perfectamente válido, y pueda pagar los platos rotos de sus malas decisiones, ¿no? Entonces la clave correcta sería la alternativa B. Durante las elecciones presidenciales del año 2006, en plena bonanza exportadora, se comenzó a discutir abiertamente la creación de un impuesto a las utilidades extraordinarias generadas por el alza sin precedentes de precios y demanda de minerales. Aunque tanto Humala como Alan García consideraron su aprobación, dados los arreglos electorales con las élites económicas y el candidato aprista, y los antecedentes de relaciones cercanas entre las empresas mineras y dirigentes apristas generados durante el periodo de Toledo, no sorprende el hecho de que una vez elegido el presidente García optara por una política altamente permisiva. En efecto, en lugar de una negociación de poder a poder, al final terminó primando sin ninguna dificultad una propuesta presentada por las grandes corporaciones mineras, donde un selecto grupo de ellas decidía voluntariamente hacer inversiones sociales y de infraestructura en lugar de pagar el mismo impuesto. Al 2007, el último año de bonanza exportadora, según lo revela el cuadro número 1, 7 grandes mineras ganaron 4.875 millones de dólares y contribuyeron al Estado con la modesta suma de 144 millones de dólares. Si el gobierno se hubiera mantenido firme y hubiera aprobado el impuesto extraordinario, el Estado se habría beneficiado con varios miles de millones de dólares. Muy bien. Entonces, jóvenes cachimbos, empecemos con la resolución de las preguntas. Pero previamente vamos a pasar a ver una infografía, me parece que es, o alguna tabla estadística. Ahí lo tenemos entonces, jóvenes cachimbitos, grandes empresas mineras, utilidades extraordinarias y óvulo minero. ¿Sí? Dice lo siguiente acá: empresas Cerro Verde, Barrick, Southern, PCP, Shogun, Yanacocha, Antamina, Tintaya, y hace un total entonces de utilidades de 2.879 en el año 2006, 4.520 el total, subió el año 2007, y el óvulo 2007 dice acá, digamos que por ahí todavía está bastante flojo, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es grandes empresas mineras, utilidades extraordinarias y óvulo minero. Bueno, acá tenemos una serie de datos más que podríamos eventualmente cruzar. Al respecto, no sorprende que el Ministerio de Economía y Finanzas, como casi todos los ministerios de Economía del gobierno de García, fueran dirigidos por personal reclutado en las consultoras mineras o en las grandes empresas, indicando un panorama más generalizado de captura. En esas circunstancias, apenas llegado al gobierno, García y el MEF emitieron los decretos superiores, los decretos supremos 014 y 015 para restringir la participación ciudadana en la autorización previa al otorgamiento de concesiones y permisos de operaciones de las empresas, al mismo tiempo que se recortaron las atribuciones de los municipios para establecer áreas de conservación municipal. Muy bien. Vamos entonces ahora con las preguntas de opción múltiple, queridos cachimbos. En el texto el antónimo de restringir, dice lo siguiente aquí, Ojo, por favor, présteme atención para definir bien cuál es el sentido contextual a propósito del tema de hoy. En esas circunstancias, apenas llegado al gobierno, García y el MEF emitieron los decretos supremos 014 y 015 para restringir la participación ciudadana en la autorización previa al otorgamiento de concesiones y permisos de operaciones de las empresas, al mismo tiempo que se recortaron las atribuciones de los municipios para establecer áreas de conservación municipal. Bueno, ahí teníamos entonces una serie de datitos y la palabra restringir dice la participación ciudadana. O sea, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera aplicado esto aquí en Perú ahora? Entonces, finalmente, todos los dividendos que se obtendrían, ¿no es cierto?, de crear una pista, de levantar pues un
un edificio, de mejorar las pistas a nivel nacional, todo eso finalmente queda para las empresas y no necesariamente para el ciudadano. Por esa razón es importante la consulta ciudadana. Pero bueno, acá dice que se trató de restringir. ¿Qué significa restringir? ¿Cuál sería el sentido de restringir? Nos piden el antónimo, ojo con eso, ¿eh? Nuevamente la pregunta, la variante. Restringir es controlar, ese puede ser un sinónimo. Estimular, sí, esa es la clave. Delimitar, actualizar y abolir. Vamos ahora con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 me dicen lo siguiente. El texto pone de relieve que en el periodo de bonanza de exportación de minerales, el MEF controló a las corporaciones mineras con una serie de dispositivos legales que restringieron la participación ciudadana en las concesiones a las compañías mineras. El MEF reclutó el personal técnico de las consultoras mineras con la finalidad de limitar las atribuciones legales de los municipios y promover las ordenanzas regionales. Las grandes corporaciones mineras, mediante óvulos voluntarios, contribuyeron con la economía peruana a través de la módica cifra de 144 millones de dólares. Con la anuencia es consentimiento, permiso. Cuidado con esta palabra, consentimiento, permiso. ¿Sí? Con el consentimiento del gobierno de ese entonces y en perjuicio de la economía peruana, las grandes corporaciones mineras se beneficiaron con ganancias considerables. Esa es la clave, ¿no? Porque al final hubo pues un ejercicio lucrativo interesante, hubo muchos dividendos, la explotación de minerales avanzó una barbaridad, sin embargo, ¿quiénes se vieron perjudicados? Imagínate, es como si de pronto llegaran a tu casa y empiezan a picar todo el piso y lo dejan todo destruido y por supuesto que eso te va a molestar. En ese sentido, quienes se han beneficiado de ello son las grandes transnacionales, mientras que los ciudadanos en las zonas de explotación en algunos casos ha empeorado su situación, se ha agravado los problemas de salud, por ejemplo en el caso de relaves mineros, etcétera, etcétera. Y dice lo siguiente acá. Se deduce que los decretos supremos 014 y 015 emitidos por el gobierno de García, estos decretos supremos que generaron, ¿no? Voy a permitirme leer de nuevo, dice acá, en estas circunstancias, apenas llegado al gobierno de García, el MEF y él emitieron los decretos supremos 014 y 015 para restringir la participación ciudadana en la autorización previa al otorgamiento de concesiones. Entonces venía una empresa, quería hacer negocio contigo, ¿con quién transaba directamente? Con el gobierno, gracias a estos decretos supremos, y entonces el ciudadano no podía decir ni pío, el ciudadano estaba al margen de cualquier negociación económica. Quienes se beneficiaron finalmente fueron los altos funcionarios. Entonces, el ciudadano de a pie, digamos, ¿se benefició en algo de esto? No. Y prueba de ello lo vemos en la actualidad, en la cual en muchos casos la explotación ha derivado en una desastrosa situación para el hábitat, el medio ambiente. Entonces, ¿impulsaron el derecho ciudadano a la libertad de opinión? No, porque hubo como una medida restrictiva. Tuvieron la única intención de evitar conflictos sociales, menos el hecho de mantener al margen, ¿no es cierto?, a los ciudadanos. Más bien genera conflicto, genera tensión. Atentaron contra el presupuesto, fueron muy bien recibidos por las corporaciones mineras, por supuesto, porque ahí el trato era directo, ¿no es cierto? El trato era directo, las ganancias también directas, y por supuesto que la explotación se hacía de manera indiscriminada. La clave correcta es la C. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Determina el valor de verdad, verdadero o falso, de las siguientes proposiciones de acuerdo con los datos brindados en el cuadro. Vamos con la primera entonces, dice acá, veamos, las sobreutilidades del 2006 respecto del 2005 fueron muy, pero muy superiores. Eso es verdadero, ¿no es cierto? Eso es verdadero. Hubo efectivamente respecto al 2005 un incremento muy alto, entonces en ese sentido la clave correcta de la 1 al menos es verdadero. Pero tenemos ahí una clave más que podría eventualmente ser la clave correcta. 2. Las sobreutilidades del 2007 colmaron las expectativas de todas las mineras. Falso, ¿no es cierto? Eso es falso. En la pregunta número 2, la afirmación número 2, entonces tenemos acá verdadero, falso. Verdadero, falso. El óvulo minero de la empresa Antamina fue superior a la de Yanacocha. Verdadero. Y finalmente el óvulo minero de 2007
llegó al 5% del monto de utilidades extraordinarias. Falso. La clave correcta sería la alternativa D. Y finalmente, pregunta número 5. Si en el gobierno de García Pérez hubiesen primado los intereses económicos de la nación, qué bueno hubiera sido. Entonces, dice acá, todos los óvulos mineros se habrían destinado para la población económicamente más necesitada. Alternativa B, se habría controlado la participación ciudadana en la autorización previa a las concesiones mineras. Alternativa C, la corporación empresarial habría reducido drásticamente sus actividades de extracción de minerales. No habría rechazado el óvulo empresarial para crear un impuesto extraordinario más significativo a las sobreutilidades. La clave correcta en esos términos sería la alternativa D. Hay una alternativa que está casi a la saga, pero es lo que hay. Bien, jóvenes, vamos entonces ahora con el texto en inglés. Vamos a colocar algún vocabulario ahí que les pueda servir. Dice lo siguiente aquí: Humans use it to spend their evenings in darkness. Los humanos solían pasar las noches en la oscuridad. Darkness, la palabra darkness es oscuridad, ¿no es cierto? Use it, usualmente podría ser acá, ¿no? Acá vamos a interpretar toda esta expresión como solían pasar. Their es el posesivo de tercera persona plural. Es como literalmente podríamos traducirlo como pasaban sus noches en la oscuridad, ¿no? In darkness. But now, pero ahora, we are surrounded by artificial lightning all day and night. Pero ahora, y ahora es we are, but now, pero ahora estamos rodeados, surrounded. No estoy seguro si hemos visto esta palabra. De no haberla visto, colocamos aquí rodeados by artificial lightning. Hemos visto, hemos visto la palabra la semana pasada, hemos visto la palabra lightning. La palabra lightning era rayo, aunque eventualmente podríamos tener también estas combinaciones, ¿no? Pienso yo en lightning bolt. Si tenemos esta frase nominal, lightning bolt, sería rayo. Eventualmente podríamos también tener, hay una frase más, lightning strike, ¿no? Y en este caso ya no es rayo, sino es tormenta, ¿sí? Pero aquí se refiere a la luz, ¿no? Luz artificial todo el día y la noche. Bueno, eso es cierto, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, en realidad uno puede hacer uso del día. Entonces, la palabra lightning, que viene de light, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo aquí. Light, que es luz. La palabra lightning es iluminación. Entonces, los humanos solían pasar las noches en la oscuridad, pero ahora estamos rodeados de luz artificial todo el día y la noche. A research, la palabra research es una palabra que ya hemos manejado antes, ¿no es cierto? Es investigación. Una investigación publicada for the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism has found. Este has found es la forma de perfecto. En inglés se va a llamar presente perfecto esto, ¿no? En castellano se corresponde con una forma de pasado perfecto, pero es compuesto. Entonces ahí tenemos la forma has, que es la tercera persona del verbo tener, y el found, que es el participio del verbo find, ¿no? El verbo to find es encontrar. Vamos a colocarlo a ver si me alcanzó. Entonces encontrar, bueno, y found sería algo así como encontrado, pasado participio. Ahora, esto se traduce en castellano de la siguiente manera. Ha encontrado, ¿no es cierto? That this, que esta, can inhibit the body's production of the
hormone melatonin, que esta puede inhibir la producción del cuerpo de la hormona melatonina, which facilitates sleep, la cual facilita el sueño. Esa es la palabra sleep, voy a colocarla aquí arriba, la palabra sueño. Entonces, lo fundamental aquí es esto justamente, ¿no? Vean ustedes que parte de la anécdota es que los seres humanos solíamos pasar las noches en oscuridad, sin embargo ahora utilizamos iluminación artificial tanto de día como de noche. Y dice aquí que un artículo publicado, una investigación publicada en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ha encontrado que la luz artificial, la iluminación artificial puede inhibir la producción de la hormona melatonina en el cuerpo. Y la hormona melatonina está íntimamente relacionada con el sueño. And blue light, ¿no es cierto? Ahí tenemos la palabra luz, que él lo ha colocado aquí en la parte izquierda, y la luz azul, which is emitted by a smartphone, la cual es emitida por el smartphone, and laptop screens, y las pantallas de laptop, is said to be the worst culprit, ¿no? Muy bien. Se dice que es el peor culpable. Entonces acá vamos a colocar la palabra culprit, que es culpable, y la palabra worst, voy a colocarle aquí al costado, que es sinónimo de peor. ¿Sí? Entonces, al parecer, la carencia de sueño, los desórdenes de sueño pueden estar asociados con la luz azul emitida por las pantallas de smartphone y las pantallas de laptops, ¿no? Is said to be the worst culprit. Entonces, lo que nos están diciendo es que este es el peor culpable, ¿no? In other words, en otras palabras, if you light on the pillow at night checking Facebook and Twitter, you're headed for the restless slumber. Vamos a subrayar esta idea. Vamos a ver con probablemente un verde, no, se va a confundir con este color de aquí. Vamos a subrayar esta idea porque a partir de esta idea es que se va, ¿no es cierto?, a formular una pregunta. Entonces, más o menos, lo que quiere decir esto es lo siguiente, ¿no? In other words, en otras palabras, if you lie on the pillow at night, si usted se acuesta en la almohada por la noche, vamos a colocar aquí pillow, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle de color, almohada. Almohada. If you lie, si tú te acuestas por la noche, at night, checking Facebook and Twitter, para verificar, ¿no es cierto? O verificando Facebook y Twitter. Este de aquí viene de la palabra check. No se olviden de esta forma ing, ¿no es cierto? Que es verificar, ¿no? Corroborar. Verificando Facebook y Twitter, you're headed for restless slumber. Te dirigirás a un sueño inquieto. La palabra slumber es sueño. Restless, inquieto, ¿no? Es un sueño sin descanso, ¿no? A ver, la palabra rest, que puede ser un verbo, también es sinónimo de descanso, ¿no? Y cuando yo tengo la palabra rest, voy a colocarlo de otro color, la palabra restless, ¿no es cierto? Es sin, nuevamente de amarillo, descanso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, antes de dormir, están verificando sus cuentas de Facebook, de Twitter, el WhatsApp, probablemente, el Facebook Messenger? Es más que probable que desarrolles un sueño sin descanso, ¿no? Es decir, que te despiertes cansado, ¿no? You're headed, te diriges hacia un sueño sin descanso. Last year, el año pasado, researchers, bueno, aquí tenemos la palabra research, que es investigación. La palabra researcher ya se refiere a la gente de la investigación. Entonces, el año pasado los investigadores from the University of Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, asked 1,700
y ahí tenemos el rango de edades, ¿sí? 18 to 30 years old, about their social media and sleeping habits. El año pasado, investigadores de la Universidad de Pittsburgh preguntaron a 1.700 personas, ¿no?, en un rango de 18 a 30 años, ¿sí?, sobre their social media, sobre sus redes sociales, and sleeping habits, y sus hábitos de sueño. Luego dice aquí, they found, ya hemos visto la palabra find, ¿no es cierto? Encontraron a link, una relación, un vínculo, eso es link, with sleep disturbance and concluded Blue Light had a part to play. ¿No es cierto? Entonces encontraron un vínculo con la luz azul y los desórdenes de sueño. Y concluyeron que era justamente la luz azul la que tenía, ¿no es cierto?, un papel preponderante. Literalmente aquí dice and concluded, y concluyeron, blue light, que la luz azul, had a part, tiene una parte, to play, una parte del juego, ¿no? Es decir, cumple un papel. How often they logged on. How often they logged on. La frecuencia con la que se conectaron, greater than time spent on social media sites, fue un factor predictivo más alto de un sueño perturbado, suggesting an obsessive checking, lo que sugiere un control obsesivo, ¿no? Entonces, ¿cuán conectado paran ustedes respecto de sus redes sociales? Greater than time spent on social media sites, en lugar del tiempo que pasaron, en este caso en las redes sociales, ¿no? Was a higher predictor of disturbed sleep, fue un factor predictivo más alto del sueño perturbado, suggesting an obsessive checking, lo que sugiere un control obsesivo. The researchers say this could be caused by physiological arousal before sleep. Los investigadores señalan, this could be caused, que esto podría ser causado by physiological arousal, por una excitación fisiológica, before sleep, antes del sueño. And the bright lights, y las luces brillantes, of our devices can delay circadian rhythms. Y las luces brillantes de nuestros dispositivos pueden retrasar los ritmos circadianos. But they couldn't clarify whether social media causes disturbed sleep. Pero no pudieron aclarar si las redes sociales causan un sueño perturbado o no. Or if those who have disturbed sleep, o si las personas que tienen sueño perturbado, spend more time on social media, pasan más tiempo, invierten más tiempo en las redes sociales. Muy bien, señores cachimbos, entonces aquí en realidad lo que nos indica la lectura es que el uso del smartphone puede determinar algún desorden de sueño. Luego dice por aquí que un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pittsburgh, en un grupo etario de 18 a 30 años, 1.700 personas han determinado que en efecto los hábitos del sueño pueden verse perjudicados si utilizas demasiado el smartphone, ¿no es cierto? Luego dice aquí que los investigadores han encontrado una relación entre estos disturbios de sueño y los hábitos en el uso de las redes sociales. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple. Dice lo siguiente aquí. What is the main idea of the passage? ¿Cuál sería la idea principal entonces de la lectura? ¿Cuál sería la idea principal del pasaje? People waste sleep. La gente pierde tiempo, sleep time, tiempo de sueño, because of surfing on social networks, debido a que navegan en las redes sociales. Consequences of sleep disorders, las consecuencias de los desórdenes de sueño, affects hormone production, afectan la producción de hormonas. The melatonin production must be constant for a healthy life. La producción de melatonina debe ser constante, for a healthy life, para una vida saludable.
Artificial lighting makes it difficult people. La iluminación artificial dificulta que las personas fall asleep properly, duerman adecuadamente. Sleep disorders get worse because of using social networks. Los trastornos de sueño empeoran debido al uso de las redes sociales, ¿no? Por el uso de las redes sociales. ¿Cuál sería la clave entonces? La clave está vinculada con y además. Vean ustedes que es la única clave posible porque el concepto fundamental que es la iluminación artificial está planteada ahí, a saber, la alternativa D. The word culprit implies. ¿Qué implica la palabra culprit? Insomnia, es decir, insomnio, cause, que es causa, habit, que es hábito, ground, que es suelo, argument, que es argumento. La palabra ground lo hemos visto la semana pasada, en el caso del texto sobre los rayos. La palabra habit es hábito, estos son cognados en realidad, así que va a ser muy sencillo determinar qué implica la palabra culprit. En sinónimo de culpable, eso lo hemos visto hace un momento. Si ese el sinónimo de culpable, es decir, esas luces azules, las luces artificiales del smartphone o de la laptop, son los que generan estos desórdenes de sueño, entonces la clave correcta sería cause. ¿Estamos de acuerdo? Causa. ¿Por qué razón? Porque ahí está el origen del mal. Y luego vamos con las siguientes preguntas. As it showed in the passage, the researchers agree with the following assert. Como se mostró en el pasaje, ¿no es cierto? Como. Literalmente ahí diría esto mostrado, ¿no es cierto? Como se mostró en el pasaje, the researchers, los investigadores, agree que es estar de acuerdo, están de acuerdo with the following assert, con el siguiente aserto, con la siguiente afirmación. Vamos entonces con la primera pregunta. Artificial lighting is ominous. La palabra ominous la hemos visto la semana pasada. Se traduciría esto como la iluminación artificial es ominosa. Alternativa B, blue light can disturb sleep. La luz azul produce algunas complicaciones en el sueño, algunas perturbaciones en el sueño. Facebook causes sleep disorders. El Facebook causa desórdenes de sueño. All lights, todas las luces affect sleep cycle, afectan el ciclo de sueño. Y finalmente, the sleeping is not substantial. El sueño no es sustancial. Bueno, aquí en realidad, vinculado con la pregunta que acabamos de resolver en 1, está asociado con la iluminación artificial y específicamente con la luz azul del smartphone y de las laptops. Al parecer existe algún vínculo fuerte entre el uso permanente de estos artefactos y desórdenes de sueño. En tal sentido, la clave correcta sería la alternativa B, porque se refiere estrictamente a la luz azul y esa luz es la que se señala en la lectura. Vamos ahora con la pregunta número 4. From the sentence, de la oración, if you lie on the pillow, si te acuestas en la almohada at night, por la noche, checking Facebook and Twitter, verificando el Facebook y el Twitter, you're headed for restless slumber. Te dirigirás a un sueño sin descanso, ¿no? A un sueño inquieto. It is inferred that. Justamente les dije que marquen esa idea hace un momento porque está asociado con esta pregunta número 4. ¿Qué podríamos deducir de esa aseveración? ¿No es cierto? Si tú te acuestas cómodamente, pero estás revisando el Facebook y el Twitter, estamos de acuerdo, te diriges hacia un sueño sin descanso, dice aquí, ¿no? Un sueño agotador. Puede pasar, ¿no? Que duermas a lo largo de 5 o 6 horas y que despiertes más cansado. ¿Qué podríamos deducir? You will feel, sentirás, tired the next day. Sentirás cansancio o te sentirás cansado al día siguiente. You need to sleep more many hours. Necesitarías dormir por muchas más horas. You suffer because of insomnia. Sufrirás por el insomnio o sufres por el insomnio. You won't wake up the next day. No te despertarás al día siguiente. You have to get your dream back. Tienes que recuperar el sueño. La clave correcta sería aquí la alternativa A. Te sentirás cansado al día siguiente. Por algo nos señalan esto, ¿no? Restless
que es sin descanso, es un agotador, y slumber, que es sueño, ¿sí? Un sueño agotador. Y finalmente, pregunta 5. According to the passage, de acuerdo con el pasaje, melatonin is the hormone, es la hormona de insomnia, sleep, light, night, rhythm. Es la hormona del sueño, es la que regula el sueño. Si se ve afectada esta hormona, por supuesto que vamos a tener problemas para dormir. Y al parecer eso ocurre con estas luces azules de los smartphones. Bueno, estamos mediatizados, pero podría ser eventualmente un inconveniente para las personas utilizar de manera permanente estos aparatos electrónicos. Entonces la clave correcta es sleep. Bueno, sleeping podría también eventualmente ser sueño, o podría ser durmiendo también, entre otras acepciones. Pero aquí lo debemos entender como un sustantivo, ¿no? Insomnia es la hormona del insomnio, es la hormona del sueño, la hormona de la luz, la hormona de la noche, la hormona del ritmo. Es la hormona del sueño. Alternativa B. Bien, jóvenes cachimbos, eso es todo por la semana 5. Hemos realizado el sentido contextual. Conmigo será hasta la próxima semana. Por favor, estudien, repasen y pregunten, que ya se acerca el texto de plan lector, el discurso del método.